Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con otro tema del curso de parasitología, semestre agosto-diciembre 2020. Bien, entonces el último tema que tenemos de esta cuarta unidad es el tema de paragonimiasis. Junto con este parásito, igual que fasciola hepática, pues corresponde a los tremátodos. Vamos a ver cuáles son las diferencias con respecto a este otro parásito, fasciola hepática. Bien, entonces vamos a comentar respecto a esta parasitosis. ¿Sí? Entonces, a paragonimiasis también se le conoce con el nombre de distomatosis pulmonar o también llamada duela pulmonar. El término duela así se le conoce a los tremátodos igual que fasciola, igual paragonimus. Bien, entonces vamos a revisar particularmente eh, la parasitosis denominada paragonimiasis causada por trematos del género Paragonimus, ¿sí? Y entonces esta enfermedad vamos a ver que es importante y que también pues se puede encontrar en el caso de la especie, pues en Latinoamérica particularmente estaríamos hablando en México. De esto pues se han descrito aproximadamente 50 especies, la mayoría de los animales carnívoros y 10 de ellas se han encontrado en parásitos humanos. Entonces, dentro de estos trematos, el más común es Paragonimus westermani. Entonces, tenemos dos especies principales que podemos ir comentando durante esta presentación. Entonces, tenemos a Paragonimus westermani y Paragonimus mexicanos. La paragonimiasis, en cuanto a qué tan importante es, bueno, pues es una parasitosis o una enfermedad parasitaria que afecta a unos 22 millones de personas en el mundo, con focos endémicos en Asia, África y el continente americano. Vean, estos son los antecedentes que se han reportado en base a la paragonimiasis, pero causada por paragónimos mexicanos. Vean, el primer registro fue desde 1895, ¿sí? En este caso vamos a ver que es una paragonimiasis de tipo pulmonar. ¿Sí? Esa es la diferencia con fasciola hepática, que exactamente se encuentra en hígado. Bueno, pues esta se encontró en pulmón. Entonces fue el primer caso registrado en México que fue señalado y reportado por el doctor Manuel Toussaint. Posteriormente, en 1915, el doctor Lara en Yucatán registra varios casos de paragonomiasis en emigrantes cercanos y otros nativos autóctonos. Sin embargo, bueno, continuaron estudios para determinar si esto era confiable, esta información de estos casos, y en 1961 Martínez Valls y Jiménez Galán registraron un caso en Michoacán. En 1979, Lamont y colaboradores describen por primera vez a la metacercaria de Paragonimus, pero en un municipio del estado de Colima. En el mismo año de 1979, Macías y colaboradores describen 4 casos de paragonimiasis en el estado de San Luis Potosí. Particularmente estamos hablando que estos reportes sucedieron en la Huasteca de San Luis Potosí. Entonces, dentro del país, ¿cuáles son los estados que se consideran como zonas endémicas en México? Pues tenemos Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Nayarit, Hidalgo y Puebla, y por consecuencia, pues también estamos teniendo reportes en San Luis Potosí. Entonces, si hubiera más casos, bueno, pues no duden en tener sospecha de un diagnóstico presuntivo de esta parasitosis. Bien, esta duela o este parásito adulto, ¿sí? Que tienen forma de hoja. Aquí en este caso miden aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Entonces ustedes se dan cuenta que son parásitos visibles, son macroscópicos.
¿sí? Son de color castaño rojizo y tienen la forma de un grano de café. Y la característica es que tienen con un aplanamiento en sentido dorso-ventral. Entonces aquí vean, el color es diferente. A Fasciola en este caso tiene color castaño rojizo y tenemos una diferencia. La otra, bueno, va a ser la ubicación, como les comentaba, en pulmón. Y la otra característica morfológica es que su tegumento es grueso y cubierto de espinas. Entonces parece que está con esta presencia de espinas en la superficie. Y la otra diferencia es que presentan solamente la ventosa oral. Si ustedes recuerdan, Parafasciola presenta la ventosa oral y la ventosa ventral. En este caso solamente tiene una. Y vean aquí en esta imagen de la izquierda dónde está ubicada exactamente esta ventosa oral. Sí, la ventosa oral, los órganos reproductores, vean los órganos reproductores femeninos en color azul y en color rosa los órganos reproductores femeninos. ¿Sí? Entonces también tenemos otra imagen con otros colores, pero al final vean esta forma que tiene, como dicen, de un grano de café. Normalmente la característica que tienen estos parásitos adultos, ¿sí? Es que siempre están presentes de forma aislada o en pareja. Entonces siempre van a estar dos parásitos. Entonces van a estar localizados en los hospederos definitivos. En este caso, el hospedero definitivo es el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, estas parejas de estos parásitos adultos o formas adultas están encerradas en una cápsula fibrosa con contenido hematopurulento y con abundantes huevos. Entonces, en este caso, el hecho que tenga ese contenido hematopurulento, bueno, pues va a tener secreción y también presencia de sangre. Bien, entonces, en este caso, el parásito expulsa, fíjense, diariamente alrededor de 20,000 huevos embrionados. Estos están operculados que miden de 80 por 50 micras. Entonces son ovalados, tienen su opérculo o la tapa que, si ustedes recuerdan, el huevo de Diphyllobothulatum, pues es muy parecido, nada más que su tamaño es de 80 por 50 con la presencia de este opérculo, ¿sí? Estos huevos van a ser eliminados por dos formas. Una son eliminados a través de expectoraciones, ¿sí? Y si estos son deglutidos, van a salir en la materia fecal. Y aquí esto es muy importante a considerar cuando sale la materia fecal, porque a partir de ahí, pues se inicia el ciclo de vida. Estas son otras imágenes correspondientes a los huevos de Paragónimos. Les decía, puede ser de Westermanni, puede ser de Paragónimos mexicanos. Dentro del ciclo de vida, ¿sí? Vamos a tener dos hospederos intermediarios. Ya vimos que el hombre es el hospedero definitivo. Entonces aquí vamos a tener el ciclo de vida, el primer hospedero intermediario de Paragónimos mexicanos es el molusco Aeropirgus, SP, ¿de acuerdo? Y el segundo hospedero de Paragónimos es el cangrejo de agua dulce. Y en este caso es del género Hippolobacera emberatum, es la especie emberatum, pero puede haber diferentes especies de cangrejos. Aquí la característica es que estos son cangrejos de agua dulce. O puede ser también que dentro de esto sea en ciertos crustáceos
pero de agua dulce. Vean, este es otro ejemplo, hay diferentes especies de hospederos intermediarios secundarios, que en este caso serían los segundos. Aquí hablamos del primer hospedero, que es el molusco, y en el segundo pues es el cangrejo. Entonces en este caso, que son los segundos o secundarios, sí, entonces puede haber diferentes géneros de moluscos donde participan en el ciclo de vida. ¿Cómo se va a infectar en este caso la persona? Bueno, en este caso, el humano se infecta al ingerir cangrejos o langostinas que están parasitados. ¿Cómo van a estar prestados? Bueno, van a presentar la forma infectante, que es la metacercaria de Paragonimus mexicanos o Paragonimus westermani. Entonces, en estos cangrejos o langostinos, crustáceos, sí, se consumen crudos o mal cocidos, y esto va mucho por la parte a veces de la cocina, un tipo de cocina, de cultura, de comerlos casi crudos. Entonces, ese es por un lado, o al momento de manipular estos alimentos con utensilios de cocina durante la preparación de los crustáceos. Entonces aquí es cuando la persona llega entonces a ingerir, ¿sí? Llega a ingerir la forma infectante, que les repito, en este caso es la metacercaria. Entonces aquí tenemos pues los crustáceos, los langostinos en la imagen derecha abajo. Entonces el hospedero definitivo es el hombre, ¿sí? Que va a tener los parásitos adultos, sería el hospedero definitivo, y los moluscos sería el primer hospedero intermediario, los crustáceos y moluscos el segundo. También quienes están posibilidad de adquirir esta parasitosis, vean, hay una gran diversidad de mamíferos carnívoros como los perros, los gatos silvestres, los tigres, leopardos, panteras, lobos, zorros, ratas, cerdos. Sí, entonces hay diferentes animales entonces que también pueden adquirir, sí, esta parasitosis al ingerir entonces estos crustáceos. Entonces, vean, aquí es el cangrejo, como nada más es un acercamiento de ¿sí? En cangrejos de agua dulce, ya vimos entonces que es del género Hippolobosera. Vean, esta es la forma infectante, esta es la metacercaria, esta es la que se va a encontrar ya cuando se llevó a cabo todo el ciclo para llegar a formarse lo que es la forma infectante, que es la metacercaria, que se encuentra, como les comento, entonces en el segundo hospedero. En este caso son los crustáceos. Esta es otra imagen de las metacercarias. A veces podemos encontrar otro tipo de especies también. Entonces son las que se encuentran en cangrejo. Entonces este es un resumen, pues, que tanto el hombre como los animales pueden ingerir entonces lo que les comentaba, estos crustáceos, donde está la metacercaria. Entonces estos van a eliminar los huevos, ¿sí? Y van a pasar por diferentes formas dentro de estos moluscos, dentro del segundo hospedero, los crustáceos, ¿sí? Para que entonces en estos animales y en el hombre se forma la forma adulta, el parásito adulto. Vean, entonces, son las mismas formas que en fasciola. Recuerden nomás que ahí la diferencia van a ser los hospederos que participan en él. Entonces, en este caso, la persona que está parasitada, entonces en las heces fecales va a eliminar la fase evolutiva del huevo. El huevo, estos normalmente hay creencias en ciertos países también que si llegan a defecar cerca de los aguas, de los lagos de agua dulce, pues van a adquirir alguna fortaleza, ¿sí? Alguna fuerza física, ser más fuertes bajo otras condiciones, y entonces aquí en este caso eliminan, por eso el fecalismo en estos lagos entonces de agua dulce, caen los huevos junto con las heces fecales, y dentro del huevo se va a formar el miracidio. Esta es una forma ciliada móvil, entonces se forma dentro del huevo, sale el miracidio, ¿sí?
y entonces como es móvil va a entrar a lo que son los moluscos. Dentro que el molusco, ya lo comentamos, es el primer hospedero intermediario. Entonces, en este caso, el miracidio se convierte y se desarrolla a esporoquiste. El esporoquiste se transforma en redia. Algunos autores hablan de redia madre y redias hijas, pero bueno, lo vamos a considerar como redia, ¿sí? Solamente esporoquiste, redia y cercaria. Las cercarias tienen la característica, ¿sí? Que tienen una prolongación como tipo una cola, entonces pues este le permite tener movimiento en el agua. Entonces esta cercaria sale, esta cercaria sale del caracol y entonces eh, como con esta cola, esta prolongación, pues tiene movimiento y entonces penetra lo que son los crustáceos. Dentro de los crustáceos, dentro de estos entonces la cercaria se transforma en metacercaria, que es la forma infectante. Entonces esta forma infectante es la que se ingiere cuando se ingiere estos crustáceos crudos o mal cocidos o a través de alimentos que estén o utensilios cuando están preparando. A veces la persona también prueba los alimentos. Entonces aquí está el riesgo y entonces inicia el ciclo para ubicarse estos parásitos adultos a nivel de pulmones. Entonces, vean, aquí está el ciclo ya viendo, revisando todas estas formas evolutivas, entonces nos va a quedar más claro el ciclo de vida. Entonces, si estos crustáceos crudos o mal cocidos que tiene la metacercaria, que es la forma infectante, entonces ahí, ¿qué sucede? Esta metacercaria va a llegar al duodeno. Ahí entonces se va a liberar la adolescaria. La adolescaria es, digamos, una larva entonces que va a penetrar la pared intestinal, ¿sí? Entra a cavidad peritoneal y entonces en la cavidad peritoneal estamos hablando en la parte de los pulmones, entonces entra a cavidad peritoneal y ahí van a ser, entonces se van a formar los parásitos inmaduros, ¿de acuerdo? Estos parásitos inmaduros van posteriormente a migrar a través del diafragma a la cavidad pleural. Dentro de esta cavidad pleural, entonces el pulmón, los parásitos maduran y esta maduración se logra de 5 a 6 semanas y la maduración es hacia eh, parásitos adultos. Entonces estos parásitos adultos que tienen los dos órganos sexuales, pues son hermafroditas, entonces se eliminan los huevos o a través de la expectoración pueden salir o son eliminados en esta expectoración llamada también esputo. Y entonces, si es así, podemos en un momento observar en el laboratorio este material biológico para buscar los huevos o que estos salgan en la materia fecal, también los podemos buscar. ¿De acuerdo? Entonces, como estos huevos son eliminados en la materia fecal, caen en el agua, ¿sí? De agua dulce, donde entonces aquí ven la forma que está el huevo no embrionado, luego el huevo embrionado, donde se va a formar el miracidio. El miracidio se libera y penetra el caracol. En este caso, este caracol ya lo comentamos, que es del género Aroaripithecus. Entonces, aquí en el caracol, el miracidio toma la forma de esporoquiste, redia, cercaria, ¿sí? Y la cercaria sale, como tiene esta prolongación, esta cola, entonces entran los crustáceos donde va a pasar de cercaria a metacercaria, que es la forma infectante, y nuevamente empieza el ciclo. Sí es importante decir que hay un desenquistamiento endodeno para que salga entonces esta larva, que es la que se le llama adolescaria, que viene siendo exactamente esta es cuando sale y es la que lleva a cabo pues el tránsito para llegar primero a cavidad peritoneal
luego a diafragma, a cavidad pleural y posteriormente a pulmón, donde termina en madurar el parásito adulto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, fíjense, la mayoría de los casos son asintomáticos y la presencia o los síntomas va a depender de la intensidad de la infección y de los órganos afectados. En este caso estamos hablando del pulmón. El periodo de incubación es de 2 a 20 días. Entonces, vean, es un periodo de incubación hasta corto. Entonces, la migración, cuando son estos parásitos inmaduros, que estamos hablando cuando están en cavidad peritoneal y que migran a diafragma, entonces aquí puede haber, el paciente puede presentar diarrea, dolor abdominal y a veces puede presentar urticaria. Y otros síntomas que están asociados, pues va a ser la fiebre, dolor torácico, disnea y pues la tos. Entonces, con esto es por el pasito de los parásitos inmaduras por estas áreas. Posteriormente, entonces, cuando estos llegan a madurar, entonces ya en pulmón, la manifestación clínica en particular es la tos y expectoración, ¿sí? Y en ocasiones les comentaba, puede estar presente sangre y exudado, por eso se le llama expectoración hemotoica. Entonces, esa es la característica que tiene. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con respecto a la tuberculosis pulmonar, porque a veces tienen semejanzas de tipo radiológico. En las radiologías, perdón, puede haber esta confusión, entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial y también confirmatorio. Lo que sí se considera que particularmente en pacientes que tienen la paragonomiasis conservan un buen estado general de salud. En cambio, cuando hay el caso de una tuberculosis pulmonar, pues es que este estado general del paciente pues se deteriora, sí, de manera más marcada. ¿Qué otras localizaciones extrapulmonares puede presentar este parásito? Localización extra es que es fuera del pulmón, ¿de acuerdo? Puede ser positación errática, entonces puede estar en cerebro, hígado, riñón, genitales, corazón y ojos, o sea, puede estar en otros órganos, pero identificar como en pulmón. Vean aquí, esta imagen muestra cómo están los parásitos adultos en forma de hoja, que bueno, la referencia a diferencia facial hepática que tienen forma de granos de café, pero vean cómo están presentes aquí los parásitos adultos. Dentro de las localizaciones extrapulmonares, también la más frecuente es en cerebro, en sistema nervioso central, con un porcentaje de 0.8%. Y vean, esta es una enfermedad grave de tipo tumoral donde el paciente presenta convulsiones y o trastornos visuales. Entonces aquí es una imagen, ¿sí? Donde está presente pues ya el parásito y el daño de este. Entonces puede haber este tipo de trastornos visuales. Entonces, como les comentaba, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis pulmonar, una sinusitis o una hemosiderosis pulmonar. Esta es una enfermedad un poco común que causa hemorragia alveolar difusa, sí, pero ya como un trastorno subyacente que se detecta y que se produce principalmente en niños menores de 10 años. Entonces, eso es hemosiderosis pulmonar, y lo que es la bronquiectasia, que es una condición crónica del sistema respiratorio, que es debido al ensanchamiento anormal de las aerobias como consecuencia de un factor que se desconoce en ese momento, pero que es perjudicial. Y en este caso, pues la histoplasmosis, que es una micosis. Entonces es importante hacer ese diagnóstico diferencial. Con respecto al diagnóstico, entonces yo les comentaba que entonces el diagnóstico tenemos que buscar tanto en las muestras de expectoración o en las heces fecales. Entonces vamos a buscar estos huevos con las características morfológicas que ya mencionamos.
que también se pueden encontrar de esta forma parasitaria en líquido pleural o peritoneal. Es muy importante utilizar métodos de concentración que aumenten su sensibilidad, ya que a veces es un poco difícil encontrar los huevos en heces fecales por su liberación, ¿no? Ya que es intermitente y en pequeñas cantidades. Entonces aquí se requiere aumentar la confiabilidad, perdón, la sensibilidad utilizando técnicas de concentración de tipo coproparestoscópicos cualitativos. Entonces recordemos que desde las primeras prácticas pues tenemos el método de Faust, Ricci o Brick. Aquí recomendaríamos más de sedimentación porque pudiera o revisar tanto la parte superior si se utiliza un Faust, la parte superior y la parte del sedimento porque por el peso de estos pudieran sedimentar. Entonces es muy importante sobre todo pues utilizar particularmente un método de concentración por sedimentación. También se pueden utilizar las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos, ¿sí? En caso de infecciones leves y con el diagnóstico sobre todo de una paragonomiasis extrapulmonar. Ya vimos los diferentes órganos que pueden ser afectados. Entonces aquí pues nada más esta diapositiva pues es importante el diagnóstico integral, ya que incluye en este caso recursos de gabinete. Entonces son radiologías, entonces el diferente tipo de radiología, bueno, pues va a mostrar ciertas características que en este caso pues corresponde al experto en esta área. Sin embargo, pues es importante que tenga conocimiento pues que es un recurso integral dentro del diagnóstico. Dentro de los tratamientos, principalmente el fármaco de elección es el praziquantel. Aquí viene marcada la dosis, 50 miligramos por kilo de peso por 3 días. También hay otro fármaco que tiene gran utilidad, que es el pitionol y también el triclavendazol. Sin embargo, es muy importante determinar en qué países tienen estos fármacos que estén disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante a considerar, sobre todo por el metionol, donde sí está, hay algunos países que no está permitido, sí, y en caso de algunos pacientes, pues sí requieren de cirugía de manera adicional, además del tratamiento, pero esto queda bajo el criterio del médico. Entonces, pues aquí tenemos lo que es el crustáceo, para que olviden pues que es el hospedero intermediario, ¿sí? Entonces es un cangrejo de agua dulce del género Hippologosera. Entonces con esto pues terminamos el tema de paragonomiasis. Entonces son parasitosis causadas por trematos que son muy particulares en algunas zonas, pero siempre en un laboratorio clínico debemos de estar abiertos pues a los diferentes tipos de muestras y tener conocimiento de los diferentes parásitos que pueden llegar. Principalmente lo que nos interesa pues es en el hombre, lo que afecta al hombre y que es parte pues del objetivo del curso de parasitología de esta Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bien, con esto, jóvenes, entonces damos por terminado pues esta sesión, y este sería el último video de estas sesiones asíncronas que hemos tenido pues a consecuencia pues de la contingencia sanitaria que ustedes tienen conocimiento. ¿Okay? Bien, entonces este es todo. Pues buenas tardes.